¿Sabías que Nintendo no empezó su camino en la industria de los videojuegos y la salvó del fracaso? Prepárate porque lo que vas a escuchar cambiará tus esquemas. Muy buenas y bienvenidos a mi canal. En este vídeo te voy a contar una historia diferente sobre Nintendo. Una historia real que cambió el rumbo de esta gran empresa de videojuegos. Coge palomitas que empezamos. Allá por el año 1889 nació un fabricante de naipes. Se llamaría Nintendo Koppai y más tarde pasó a llamarse Nintendo Playing Card Co. Ltd. Fue fundada por Fusajiro Yamauchi en Kioto, Japón. El principal objetivo de esta empresa era la fabricación de hanafuda, que son unos naipes japoneses pintados a mano. Estos naipes tuvieron mucho éxito y empezaron a comercializarse en tiendas de tabaco. En 1882, el gobierno japonés prohibió la mayoría de los juegos de apuestas para fomentar una ética de trabajo más fuerte. Sin embargo, las cartas hanafuda, usadas principalmente para el entretenimiento y no tanto para apostar, se mantuvieron entre los pocos juegos permitidos. A pesar de esto, muchos fabricantes de hanafuda abandonaron el negocio cuando la yakuza, la mafia japonesa, comenzó a controlar los lugares donde se jugaba. La escasez de competencia y opciones de entretenimiento en sus inicios benefició enormemente a Nintendo. A diferencia de otros fabricantes que solo ofrecían cartas hanafuda caras y duraderas, Nintendo implementó una estrategia de bajo coste. Lanzaron dos líneas paralelas, las tradicionales de alta calidad y las de plástico, mucho más baratas y populares. Fue esta línea económica la que impulsó a Nintendo a la cima del mercado japonés de naipes. Su bajo coste permitía lanzar frecuentemente nuevos mazos con diseños distintos, manteniendo el negocio activo y fomentando el coleccionismo. Con el tiempo, Nintendo expandió su negocio a otros tipos de cartas e incluso se introdujo en el mercado occidental tras la Segunda Guerra Mundial, llegando a firmar un acuerdo con Disney para producir cartas con sus personajes. En 1950, Hiroshi Yamauchi, bisnieto del fundador Fusajiro, asumió la presidencia de Nintendo y durante sus 53 años al mando, dirigió dos grandes cambios en la empresa. Su visión innovadora a veces chocó con la antigua directiva, pero sus decisiones resultaron acertadas. El primer gran cambio se produjo en la década de 1960, cuando el entretenimiento estaba cambiando. Las cartas, que habían sido el pilar de Nintendo, perdían popularidad frente a deportes, carreras de caballos, las salas de pachinko para adultos y el manga para los jóvenes. Nintendo, aunque continuó fabricando cartas, decidió diversificarse tanto para adultos como para niños. Para los adultos, se enfocaron en juegos de mesa tradicionales como ajedrez, Go, Shogi y especialmente el Mahjong. Sin embargo, su mayor apuesta fue el diseño y la creación de juguetes, tanto clásicos como electrónicos. Durante su incursión en el mercado de los juguetes en la década de los 60, Nintendo cosechó un gran éxito con su línea Ultra Toys, ideada por Gunpei Yokoi, quien más tarde sería clave en la creación de la Game Boy. Estos juguetes tuvieron una gran acogida comercial. Sin embargo, su distribución se vio gravemente afectada por la crisis del petróleo de 1973. El embargo petrolero, consecuencia de la guerra del Yom Kippur, disparó los costes del plástico, material fundamental para la fabricación de estos juguetes, frenando así su impulso. La crisis del petróleo de 1973 forzó a Nintendo a un segundo giro estratégico, entrar en la emergente industria del entretenimiento electrónico. Tras un acuerdo con Mitsubishi, desarrollaron las Color TV Game, consolas para televisores, y la exitosa línea Game & Watch, microconsolas portátiles de bajo coste con un solo juego, de las que se lanzaron casi 60 títulos. Simultáneamente, Nintendo incursionó en el próspero mundo de las máquinas arcade. En 1977, el presidente Hiroshi Yamauchi contrató a un joven de 25 años llamado Shigeru Miyamoto, impresionado por sus innovadores diseños de juguetes. Yamauchi le encargó el diseño de un videojuego arcade. Miyamoto se convertiría en una figura clave de Nintendo, padre de franquicias como Donkey Kong, Mario Bros. Y The Legend of Zelda. En 1981, el equipo de Miyamoto lanzó Donkey Kong, un juego arcade donde el jugador esquiva barriles lanzados por un gorila mientras sube plataformas. Donkey Kong fue un éxito rotundo. Este juego no solo dio origen a la franquicia Donkey Kong, sino que también presentó al personaje más famoso de Nintendo, Mario, un fontanero cuyo diseño se inspiró en Mario Segale, el dueño de los almacenes de Nintendo América.
Tras el éxito de Mario Bros. En la arcade de 1983 y Super Mario Bros. De 1985 en la primera consola Famicom de 1983 y en la NES, junto con el lanzamiento de The Legend of Zelda, Nintendo se consolidó rápidamente en la industria del videojuego, compitiendo ferozmente con Sega. El éxito continuó con la Super NES en 1990, y especialmente con la icónica consola portátil Game Boy de 1989, que tuvo varias versiones y gran éxito. La década de los 90 trajo una explosión de juegos y la entrada de un nuevo competidor, Sony, intensificando las guerras de consolas. La relación entre Nintendo y Sony, sin embargo, era compleja. Sony debía haber desarrollado la sucesora de la Super NES, la PlayStation, pero Nintendo descartó el prototipo y encargó un periférico a Philips. Esta decisión fue un gran error para Nintendo. Sony, resentida, lanzó la PlayStation bajo su propia marca, asegurando un lugar inmediato en la industria. Además, la Nintendo 64 llegó al mercado con 1 año y medio de retraso respecto a sus competidores. Otro error crucial de Nintendo fue su decisión de seguir usando cartuchos para la Nintendo 64, mientras sus rivales adoptaban los CDs. Aunque buscaba evitar la piratería, esta elección encareció los costes de producción y limitó el almacenamiento de los juegos, llevando a muchas compañías externas, como Square, a desertar y desarrollar para las plataformas de Sony y Sega, que ofrecían mayores facilidades. Mientras Nintendo perdía terreno en consolas de sobremesa, mantuvo su liderazgo portátil gracias al lanzamiento de Pokémon en 1996. La idea surgió en 1990 de Satoshi Tajiri, presidente de Game Freak, quien propuso un juego basado en su pasatiempo infantil de capturar insectos. Tajiri buscaba promover la interacción social, por lo que creó 2 versiones del juego, requiriendo el intercambio de criaturas para completar la colección. Inicialmente, la propuesta fue recibida con escepticismo en Nintendo, que dudaba de su éxito y de su atractivo occidental. Sin embargo, Shigeru Miyamoto, el padre de Mario, vio su potencial y le dio luz verde a pesar de que Game Freak pasaba por dificultades económicas y el proyecto casi fue cancelado. Los primeros juegos, Pokémon Rojo y Verde, Azul internacionalmente, tuvieron un despegue modesto en Japón en 1996, apenas salvando a Game Freak. No obstante, las ventas aumentaron significativamente a partir de 1997, impulsadas decisivamente por el éxito de la serie de animación estrenada ese mismo año. Esto llevó a su lanzamiento global, disparando las ventas y propiciando una tercera versión, Pokémon Amarillo, centrada en Pikachu. El fenómeno internacional fue mucho mayor de lo esperado. El masivo merchandising y los productos derivados aseguraron la continuidad de la franquicia, llevando la creación de The Pokémon Company a partir de la segunda generación de juegos, Oro, Plata y Cristal. Hoy, Pokémon es una de las marcas más importantes de Nintendo, y poéticamente, marcó un regreso de la compañía a sus raíces con las cartas coleccionables. El siglo XXI ha traído rápidos cambios a la industria del videojuego, y Nintendo se ha mantenido fiel a su filosofía de innovación, a veces generando división entre el público. Un claro ejemplo fue la Wii, lanzada en 2006, cuya característica principal eran los sensores de movimiento. Esto abrió nuevas posibilidades de juego, aunque también generó críticas sobre cómo esta característica se integraba en los videojuegos más tradicionales, lo que llevó al lanzamiento de un mando clásico. Otra gran innovación es la Nintendo Switch, lanzada en 2017. Esta consola híbrida combina por primera vez la experiencia de una consola de sobremesa y una portátil. Esta versatilidad se logró a costa de tener especificaciones técnicas inferiores a las de sus competidoras y en un mercado dominado por smartphones y tablets, una decisión arriesgada que, sin embargo, fue muy bien recibida en ventas, al igual que la Nintendo Switch 2 de 2025. La historia de Nintendo está marcada por estas apuestas arriesgadas. A pesar de los posibles tropiezos, su constante disposición a innovar y adaptarse a los cambios ha sido clave para su supervivencia y éxito a lo largo de sus más de 135 años. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, te invito a darle like y suscribirte. ¡Hasta la próxima!